Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente una disculpa. Hemos estado teniendo temas con el Zoom de Libres Soberanas, no nos deja transmitir. Hemos tenido temas con el en vivo, que también trae sus dificultades. Aunque queremos unir a la invitada, a las invitadas, a quienes estamos en el panel, no nos deja. Es algo como muy extraño, no sabemos por qué. Yo creo que en esta nueva era de Trump, pues el Mark ya no debe de ser tan de que ya no nos deja, que te prohíbe ahí mil cosas, ¿no? Luego Facebook cuando quieres transmitir. Creemos que este es un contenido, que es un contenido que nos gustaría expresar a quienes nos siguen, a quienes apenas nos conocen. Queremos hablar de la nueva era de Trump y cómo es que trae ahí sus temas en cuanto a la agenda de mujer, de vida y de migración. Estamos esperando que se sumen más personas para que puedan acompañarnos. Y para que Pilar se pueda conectar. Tenemos varias fallitas, no sabemos por qué. Ya se envió la invitación. No sé si te llegó la invitación, Pili. Sí, veo que aquí estás, pero es que hay una parte en donde arriba te da como esa posibilidad de querer, o no sé si te aparece a ti esta parte de tratar de conectar, invitar espectadores, porque sí te veo. No sé, no sé si sea más bien tu computadora, Pili. Como dices que no te dejaba hace ratito conectar, no sé si tenga que ver eso. Porque efectivamente estás conectada, pero no sé por qué no permite. Sí, sí, intenta con el cel, tal vez ahí sea una posibilidad. Y así podemos ya empezar esta transmisión. Pedimos una disculpa, llevamos un retraso casi de 20 minutos por temas técnicos que creímos que se habían resuelto, pero ya vimos que no se han resuelto. Ahí estás. Ahora sí, tal vez el tema justo es la computadora, es a través de teléfono. Bienvenida, Ah, Pilar. Ya qué por fin. rato logramos. Es que es Esto es efectivamente, creo que es por la- vía sí. teléfono. Sí. Bueno, tenemos que hacer anotaciones. Siento que ya, así, la vejez era con el teléfono. Oye, sí, fíjate que la vez pasada no previmos esta parte de que, efectivamente, yo la vez pasada entré con teléfono. Entonces, tal vez ese es el tema, que es directo con teléfono, ¿no? Ok. Para evitar cualquier cuestión. Pero bueno, lo bueno es que ya lo logramos. Estamos en vivo, transmitiendo como libres y soberanas. Queremos traer este tema para nosotras que es sumamente importante, que es hablar de la nueva era de Trump. Trump asume el poder este lunes 20 de enero y pareciera que llega con toda la actitud de
con permiso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pili vive allá, Pili vive en Estados Unidos, entonces me gustaría mucho que nos pudiera dar, tú nos puedes dar un aire, una bocanada de realidad de cómo se está viviendo allá esta transición de gobierno. Sí, mira, esto fue el año pasado, fue un año electoral con todo, ¿eh? Nos tocó en México, nos tocó en Estados Unidos, fueron contiendas rudas y que sabíamos que cambiaba la historia tanto para México por los dos lados, porque quien quedara de presidente para México y quien quedara de presidente para Estados Unidos siempre nos impacta. Y llega Trump arrasando porque tal cual obtiene claramente la mayoría de votos que se necesitaban para ganar. No hubo ninguna duda de que la gente votó por él, como pasó en México también que la gente votó por Claudia Sheinbaum. Y pues sabemos la agenda que ya venía de Trump, ¿no? O sea, ya él estuvo 4 años en el poder y sabemos el tipo de políticas públicas, de discurso, de lo que él trae. También se vivió un par de atentados en contra de su vida, uno directamente si hay una bala que sale y por milímetros no lo mata. Entonces eso fue también algo que repuntó en su carrera hacia la presidencia. La verdad es que hay que decirlo, sí, sí ayudó. Y y bueno, el lunes toma posesión dentro del Capitolio, que normalmente se hace afuera porque hace mucho, mucho, mucho. Pues estamos hoy a menos 16 grados. Y entra Trump. Yo me aventé toda la toma de posesión literal aquí en mi casa, bien abrigada porque hacía mucho frío. Y pues vimos un discurso que sale de lo presidenciable, ¿no? Que justo mi esposo decía que los discursos de toma de posesión de Estados Unidos son algo que queda para la historia, como puede ser Lincoln, como puede ser también Kennedy, ¿no? Que dicen ciertas frases que quedan para siempre, como también fue en su época Roosevelt, ¿no? En momentos históricos muy importantes para Estados Unidos y para el mundo. Y este era un momento en el que Trump regresa a la Casa Blanca que la gente no lo creía, porque hay muchas cosas que pasaron durante esos 4 años entre su primer y segundo mandato, incluidos que ha sido sentenciado por crímenes. O sea, literal es el primer presidente que trae un crimen encima y que llega nuevamente a la presidencia. Y entonces sí es un momento histórico y no creo que aprovechó la oportunidad para haber hecho un discurso que pasara a la historia porque él hubiera podido dejar de lado un poco las grandes divisiones que se están viviendo en Estados Unidos y en muchos países. Y él al revés, como que se planta en la división de lo que es su discurso, en lo que él vende, por así decirlo, y no deja lugar a dudas que él va con todo en sus propuestas y que lo va a hacer, ¿no? Y esto tiene un impacto otra vez grande para México en tema económico, en tema migratorio, y en tema de mujer también, hay buenas noticias, hay que decirlo, hay muy buenas noticias también, pero hay muchos luces y sombras, yo diría, y que hay que hacerlo, ¿no? Porque también he visto que últimamente o eres completamente pro Trump y te pones la gorra roja y le vas con todo a él, o eres completamente detractor que realmente no puedes ni verlo, que es entendible, eso es lo que él causa, ¿no? O sea, en su forma de su personalidad él causa este tipo de reacción en la gente. Yo creo que podríamos quedarnos un poquito más en medio y ver las cosas de manera objetiva, ¿no? ¿Qué se está logrando y qué no? Y entonces de ahí lograr un discurso, yo creo, de construcción. Sí, totalmente. Fíjate que yo dentro del análisis, yo soy de esa parte que está intermedia. Por un lado, sí celebré por algunos temas que ahorita vamos a tratar, pero por otro lado, yo estoy así de, ay, ¿qué onda con este señor? Sinceramente, es como esos sentimientos encontrados que tú dices y que como buen líder político, porque la mayoría de nuestros líderes políticos así son, narcisistas. Esa es la palabra que creo que, híjole, porque a veces anteponen su persona, sus caprichos, esa es la realidad, y sus necesidades para cuando ejercen el poder, en lugar de poner por encima el bien común, que ese sería realmente hablar de un político, ¿no? Como fue en su tiempo Nelson Mandela, por ejemplo, ¿no? Él antepuso el bien común a sus intereses personales.
Y hablaremos y tocaremos un poquito, por ejemplo, de los indultos, ¿no? Tanto de Biden como estamos viendo ahorita de Trump, que está llevando a cabo, que dices, oigan, espérense un momento. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, yo quisiera que habláramos primero de la agenda mujer. Como mujeres libres y soberanas nos interesa ubicar qué hay de la agenda de la mujer en esta nueva era de Trump. Y si me lo permites, Pili, yo quisiera iniciar un poquito con la reflexión hablando de algo que a mí me entristece en cierta forma, porque en lugar de poder hablar de políticas a favor de las mujeres que están en desamparo, que a lo mejor presentan un embarazo inesperado, políticas de conciliación del trabajo con la familia, es decir, políticas que ya estuviéramos en otro nivel como mujeres, tenemos que tener una super regresión para que Donald Trump diga en su discurso solamente existen dos sexos, el femenino y el masculino. Es decir, regresamos al punto de que tenemos que aclarar quién es mujer y quién es hombre. Entonces es algo que a mí me impacta y me entristece porque en lugar de tener ya un avance y estar hablando de otras cosas, tenemos que detenernos a recordar que quién es una mujer y quién es un hombre, ¿no? Él lo declara en su discurso y a mí me llama mucho la atención cómo es que muchos medios, y aquí en México, yo oía las noticias al otro día de la toma de protesta o ese mismo día, pero era como, no, qué horror, este señor, el discurso de odio, está fomentando un discurso de odio. Fue como que uno de los primeros declaraciones que hicieron ciertos medios super progres, obviamente, ¿no? Rasgándose las vestiduras, como diciendo esta parte de cómo están negando las identidades, cómo puede ser que no esté reconociendo. Y en eso se empezaron a bombardear, ¿no? Y también es interesante ver que se tiene que aclarar una verdad, porque es la verdad, solamente existen dos sexos, femenino y masculino. Puede haber otras identidades, puede haber otras preferencias, ¿no? O sea, en esta era que ahora se ha creado y que se ha ido construyendo de acuerdo a los sentimientos, no a los hechos, ¿no? Si yo me siento hoy una mujer o mañana me siento un hombre o soy otra cosa, con base en los sentimientos más que en los hechos, ¿no? Y vemos o sea, a mí lo que me llamó la atención es que hablaban medios de comunicación mexicanos diciendo, está fomentando el discurso de odio. Yo en ningún momento escuché a un Donald Trump que dijera, el día de mañana se van a mandar a matar a todos aquellos que se crean no binarios, por poner un burdo ejemplo, ¿no? Él simplemente declaró que existen dos sexos y que no se tiene que sancionar, esto es bien interesante de resaltar, a aquellas personas que deciden no nombrar como ella, con pronombres que se les exigen, que si tú no lo nombras a la persona como ella o él se siente, en ese momento hasta podrías ir a la cárcel. O sea, es algo que yo resalto mucho en este sentido de que de que no es un discurso de odio, que él está hablando una verdad, así tal cual que la está defendiendo, que eso es de aplaudirse, pero que tristemente es una regresión en nuestra agenda, porque en lugar de estar hablando de otras cosas, tenemos que aclarar esto que es obvio, ¿no? Exacto, Pau. Fue lo que sacamos en nuestro post, en nuestros medios de comunicación, que es el que esto cause polémica es el absurdo en el que vivimos. O sea, el que alguien declare que hay dos sexos, masculino y femenino, hombre y mujer, y que los medios de comunicación digan, pero ¿cómo? O sea, es negar la realidad biológica más básica, o sea, que incluye a los humanos y a los animales, o sea, es lo más básico. Y que entonces los medios de comunicación brinquen, te dice que la agenda transgénero y la agenda de género ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 4 o 5 años. O sea, porque esto no era un tema. De positivo, te puedo decir que ya está claro que la administración de Trump no va a empujar toda esta agenda, y esto implica no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, porque hay que acordarnos que hay mucho dinero que viene de Estados Unidos para empujar ciertas agendas, entonces eso se para desde ya. Y la otra es las mujeres en los deportes van a estar más protegidas porque no se va a permitir que hombres que se creen mujeres
en deportes femeninos, porque ya hemos visto, ¿no? Grandes consecuencias de accidentes, o sea, de pérdida de medallas, sí, pero también de cuestión de mujeres que literal han sido golpeadas por un hombre como en el boxeo que pasó en las Olimpiadas y en otro tipo de deportes. Aquí en Estados Unidos, incluso en las preparatorias, se estaba permitiendo que hombres que se sentían mujeres participaran en torneos, ellos jugando contra puras mujeres, y ha habido accidentes muy graves. No, sí. O sea, estas son menores de edad, no estamos hablando de adultos en las Olimpiadas, estamos hablando de menores de edad. Hasta ese grado había llegado esta ideología y esta agenda de poner en riesgo la vida y la integridad de chicas en el deporte en las preparatorias. Entonces, eso desde ya está que no se va a seguir adelante. Y lo que tú dices también, acá en Virginia hubo un caso muy conocido de un profesor de deportes en una preparatoria pública, de la que uno de los alumnos le dijo que él quería que lo nombrara por pronombres femeninos y él era hombre, y el profesor le dijo que no lo iba a hacer, y le quitaron su trabajo, y esto se fue a la corte y se hizo todo un escándalo, y al final él ganó en la corte, ¿no? Que él decía, porque aquí estamos hablando también de adolescentes que se la viven viendo cómo van a empujar los límites, ¿no? Y estamos llegando a este tipo de absurdos. Entonces ya es algo que permeó en la cultura, no es que ya que con que Trump diga que no, ya no va a pasar, ¿no? O sea, ya es algo que permeó, Claro. pero que sí es bueno que no se va a seguir empujando a través de dinero y a través de agenda desde el gobierno de Estados Unidos a nivel federal. A nivel local ya cada estado también podrá hacer o deshacer, pero yo creo que esa es una primera buena noticia, el que las mujeres en los deportes van a estar protegidas y que no se va a imponer que porque uno se sienta de una forma o de otra, todos tenemos que negar la realidad y la verdad por este tipo de cuestiones. Sí, totalmente, totalmente que sí es una victoria para nosotras en el sentido de que ya no se van a estar robando espacios. También es interesante ver cómo en la era Biden había muchísimo, bueno, sí llegaron a ver en rangos altos hombres que se creen mujeres y que había hasta un caso de un tipo que se ponía una máscara de perro. Yo lo veía en la mañana y decía, ¿qué onda con el gobierno que permitió eso? O sea, llegó como hasta lo absurdo, realmente, ¿eh? Como una era de locura total. Y de repente ver que llega alguien y que dice, no, oigan, espérense, frenemos esto de tajo y dejemos justo de quitarles lugares a las mujeres, de quitarles lugares a hombres también y de regresar a como a la lógica, ¿no? Al orden que existe, que es una realidad, no es que nosotras lo queramos imponer o la agenda derecha, porque es súper criticado por ser una agenda de súper ultraderecha, pero es una realidad que no se puede negar. Lo repetimos y lo hemos dicho muchas veces. Tú eres mujer o tú eres hombre, no es porque nada más por tus órganos femeninos, sexuales o masculinos, sino tu ADN, cada una de tus células gritan que eres hombre o mujer. Por otro lado, fíjate que a mí me hubiera también gustado muchísimo, llama la atención que de los 22 lugares que hay en el gabinete de Donald Trump, hay solo 7 lugares ocupados por mujeres, ¿no? A mí me hubiera encantado ver más, también fue criticado por esto, dijeron, ¿dónde está la igualdad y dónde está esta paridad, ¿no? Que se ha ido empujando por parte de la agenda de las mujeres o del sector feminista, pero, ojo, es interesante ver también en qué puestos están. O sea, a mí, si bien no me encantó, te lo digo así de entrada, el número, pero viendo, por ejemplo, una de ellas es fiscal general, la, la otra es Secretaría de Seguridad Nacional, o sea, no es cualquier cosita, ¿no? Seguridad Nacional. También hay alguien que está, bueno, en Educación, ¿no? Secretaría de Educación, Linda Mahón. Y la embajadora de ONU, pero bueno, creo que ONU a veces es como, pero me llamó muchísimo la atención que pusieron a Rollins en la Secretaría no, a Gabart en la directora de la Inteligencia Nacional. O sea, también no es cualquier espacio, o sea, es un espacio que habla de
que a mí me encanta pensar que hay una presencia de mujer y que puede tener ahí una visión completamente integral, ¿no? Y me gusta ver, no me encantan los números, pero me gusta ver que están mujeres en puestos clave. Sí, como dices, hay un número un poco reducido, pero no están en la Secretaría de Transporte nada más y de Agricultura y cosas que tienen importancia, pero a nivel muy local, ¿no? Están de hecho en niveles internacionales de seguridad y de temas que van a tener que ver con cuestiones internacionales importantes. Justo la que queda de embajadora en ONU, yo creo que es una buena noticia, Liz Stefanik. Ella de hecho fue la congresista más joven en su época, ya ahorita ya no, pero cuando empezó, ella es del estado de Florida y ella fue por un tiempo la congresista más joven de hombres y mujeres. Entonces ella está en la política desde hace un tiempo y yo creo que va a llevar un buen papel en ONU, que otra vez el impacto que va a tener en Estados Unidos no solo en Estados Unidos se queda, sino el impacto que tiene en organismos internacionales como ONU, como EA, va a ser bueno, porque otra vez entonces no se va a empujar desde ahí la agenda ideológica de izquierda, sino que por lo menos se frena. Siempre quisiéramos que se empujara un poquito más nuestra agenda, ¿no? En ONU y en OEA y que sea firme de parte de Estados Unidos y apoyen el verdadero desarrollo y los derechos humanos, pero por lo menos con que se frene ya es un gran gane. Entonces, sí, como dices, están en puestos clave. También recordemos que en el primer año, año y medio, hay muchos que entran y salen. O sea, ¿te acuerdas cuando fue el primer año de Trump? Creo que quedaron como 3 o 4 de los originales. Entonces, también ahorita vamos a ver cómo funciona esto, si es un poquito más tranquilo en el sentido de que los que entran se quedan. Tenemos un latino también, Marco Rubio, en Secretaría de Estado, Sí, que es un orgullo porque un cubano de Miami, primera generación que creció acá en Estados Unidos, que él siempre ha sido muy claro en el tema del derecho a la vida, tiene muy claro el tema del comunismo, obviamente viniendo sus papás de Cuba. Entonces, ese también es un puesto que es clave, que afecta de manera directa a México y a toda Latinoamérica y el mundo, y que yo creo que es un puesto que le dieron a alguien que va a hacer las cosas como tienen que hacer. Va a tener un gran efecto también para Venezuela en tema de democracia. Y, totalmente. y yo creo que él también es un candidato que presenta a Trump que nos deja muy contentos. Y ya veremos qué pasa en el Departamento de Estado, que de ahí también pues se empujan muchas Claro. cuestiones de políticas públicas a nivel internacional. Sí, clave ese puesto, a mí también me llamó muchísimo la atención. Dije, wow, o sea, porque todo el mundo habla como que ve un latino y ve la contraparte de migración y dicen, ¿cómo es posible que esté alguien que a lo mejor Trump, ¿no? Pero escuchaba yo toda su historia, su trayectoria impresionante de este cuadro que mencionas. Y ahora pasemos un poquito, si bien te parece o si quieres agregar algo más, pero me gustaría que empezáramos a hablar un poquito de la agenda pro vida. De la agenda pro vida, recordemos que en la primera era de Trump pues, se logró lo impensable, que fue revertir el fallo Roe vs. Wade. O sea, eso fue algo que nadie lo esperaba. Me acuerdo que nosotros estábamos súper contentas, estuvimos participando en varios espacios porque realmente era algo impensable que se pudiera revertir, el mal llamado derecho constitucional del aborto, que fue eliminado a nivel nacional y que se regresa a los estados para que los estados en su soberanía se decida si sí va o no va, ¿no? Y eso fue, pues, fundamental en la de Trump. Fue algo que marcó, fue algo que para nosotros nos dio un respiro como mujeres que estamos trabajando a favor de la vida en todas las etapas de su desarrollo. Y hay algo que a mí me llama la atención, que creo que en este momento es importante de resaltar, es que Trump decide salirse de la Organización Mundial de la Salud. Y eso, ¿qué tiene que ver con el tema de pro vida? Pues mucho, porque yo estaba oyendo y dije, wow, qué impresionante. Daban $500 millones el gobierno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, este es un órgano que promueve el aborto o promueve como mal llamada también que dicen
eh, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que reproductivos pues no tienen mucho si estamos hablando de aborto, pero él dice, oigan, yo me salí en la primera era también, lo regresa Joe Biden y de repente él dice, ahí se ven. Es decir, tampoco van a estar recibiendo este financiamiento que viene siendo uno de los que traen esta parte de seguir fomentando el aborto en diversos países, que como bien sabemos, una de las grandes receptoras, al menos no de la OMS, perdón, aquí en Estados, bueno, allá en Estados Unidos, receptora como Planned Parenthood, que se hablaba de hasta un 35% de fondos gubernamentales. Entonces, pensar que por un lado se sale de allá, ¿no? Que es como dices, un impacto a nivel internacional. Y aquí, que ahí sí me gustaría que me ayudaras, porque yo ubico que es fue una de sus promesas de campaña, ¿no? Decir, voy a quitar fondos a organizaciones que den servicios de la llamada, entre comillas, planificación familiar. Obviamente sabemos que se refiere a Planned Parenthood. Y cómo es que ella también envía dinero, financiamiento aquí a México, principalmente a Fondos Semillas, Católicas por el Derecho a Decidir, MEXFAM, y ver cómo va a ser esta parte, ¿no? Para mí ya es un gran paso que se haya salido de entrada de la OMS. Sí, un gran paso definitivamente y sobre todo lo que tú dices de la financiación, o sea, Estados Unidos da mucho, mucho, mucho dinero que va a fondos internacionales y que de ahí se reparte para programas y para cuestiones de empuje de la agenda de la agenda de la cultura de la muerte a nivel mundial. Entonces, igual decimos que tristemente la OMS es una organización de la ONU que ahora está basada en ideología y en una agenda que prácticamente no tiene nada que ver con el tema de salud y que en su momento debió haber sido, o sea, era de las organizaciones más importantes en tema de salud y que también como lo vimos con COVID, ha perdido mucho prestigio justamente porque estaban siguiendo ideología y no están realmente pues empujando temas de salud básico e importantes a nivel internacional. Entonces sí, muy bueno el que ya Trump ha salido de la OMS y que deja de dar fondos de muchos millones de dólares. Muchísimo. Por el otro lado, también una de las órdenes ejecutivas que él firma en la Casa Blanca el mismo día lunes es una orden ejecutiva que prohíbe el uso de cualquier impuesto de Estados Unidos para, literal, es de manera directa para promover o ayudar a fondear el tema del aborto. O sea, ese sí es claramente que no se va a usar los impuestos de Estados Unidos para el tema de aborto en ningún lugar del mundo. Entonces, siempre, esto ha sido algo que se ha ido dando por todos los presidentes republicanos, no es solamente Trump, pero él lo firma desde el primer día y dice, desde aquí no se va a mandar más dinero a los impuestos de los americanos para el tema de aborto en ningún lugar del mundo. Entonces, ahí también se para un flujo importante de dinero para que normalmente, como tú dices, va a organizaciones abortistas en toda Latinoamérica, y no solo aquí, en África y en otros en Asia y en otros lugares del mundo. Entonces aquí cortamos otra parte importante de dinero para la promoción del aborto a nivel internacional. Entonces ya está, ya sucedió. Wow. Y en tema de derecho a la vida, como tú dices, y sí hay que reconocerlo, eso yo he tenido debates con algunas personas, es que Trump sí fue el que nombró a los ministros que lograron el que Dobbs fuera una realidad y Claro. les dio el espaldarazo sin importar toda la campaña que se hizo en su contra, por ejemplo, contra el juez Kavanaugh, que se le inventaron varios supuestos abusos a mujeres que nunca se lograron probar y Trump no dejó de darle la espalda a este ministro y luego entró la ministra Barrett, que también ayudó a que Dobbs fuera una realidad. Pero ahora, pues, con esta segundo momento de Trump, vamos a ver qué más se puede lograr. O sea, por ejemplo, el día de hoy
ya lo pusimos también nosotros en nuestro Facebook, es increíble. O sea, es que por eso también les digo, Sí, hay que entender lo que pasa en Estados Unidos, que lo que está pasando en Latinoamérica es difícil y grave, pero no es el nivel de lo que pasa acá. Acá en Estados Unidos, en cualquier lugar, en cualquier estado, si se está llevando a cabo un aborto y nace el bebé, o sea, no se logra el aborto y nace el bebé vivo. Vamos, estamos hablando de infanticidio porque para que claro. nazca el bebé vivo es que ya está avanzado el embarazo. No hay una ley que proteja a este bebé ya nacido fuera del cuerpo de la madre y que se le tenga que dar ayuda médica y cualquier tipo de compasión humana. Literal, a estos bebés se les deja encima de una mesa a morir y no hay Ujú. consecuencias para los médicos y las enfermeras que están presentes. O sea, esto va en contra de todo lo más básico de lo que es ser médico y de la protección de el ya nacido más indefenso y no Claro. pasar esta legislación que se llama el Born Alive, que es el nacido vivo y que se proteja. Y hay que entender que todos los senadores demócratas el día de hoy votaron en contra de esta ley que protege a un bebé ya fuera del cuerpo de la madre. Esto es infanticidio. Entonces nosotros decimos que el infanticidio es legal en Estados Unidos. O sea, así de grave ha llegado a estar la agenda del aborto en este país, que hoy en día no se logra pasar una ley para proteger a un bebé ya nacido vivo y que se le tenga que dar todos los cuidados médicos de cualquier paciente que está en un hospital o en una clínica, ¿no? Entonces, esto se ha intentado pasar prácticamente cada año, o sea, desde que yo me vine a vivir acá hace 11 años, sé que no es la primera vez que se intenta. Necesitaban 60 votos en el Senado, solo se logran 53 contra 47, o sea, no logramos que 7 senadores demócratas tengan un poco de humanidad y que se den cuenta que esto no tiene nada que ver con que si la mujer tiene acceso o no, o sea, esto ya es un bebé ya que nació, que ya está fuera del cuerpo de la madre y que no se le protege. Wow. Fíjate que yo cuando justo estaba subiendo el post, yo me quedé, no, o sea, no es posible, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegamos a este punto? Que si bien por este lado estamos diciendo, y es de los puntos que se celebran, que Trump llegue a la presidencia, de que detenga este tipo de cosas, pero que ya venía toda una, como una ola fuerte, obviamente de 4 años atrás o de más tiempo atrás, que se ha venido implementando esta ideología, que se le llama ideología de género, y de todo lo que conlleva el valor de la vida humana, que por un tiempo totalmente negada al feto, ¿no? Hasta se le nombraba, es una bolsa de células, ¿no? O sea, como muy despectivamente. ¿Cómo vemos ahorita ya esta normalización de decir, no vale la pena luchar por, como tú bien mencionas, el ser más indefenso? ¿Qué más ser indefenso? Bueno, ser indefenso que está obviamente dentro del vientre materno, pero ya una vez que está fuera, que ya lo estás viendo, que necesita que lo auxilies, qué tremendo es pensar que no se hayan realmente puesto a pensar en que es un bien que le están dando no solamente a este pequeño o pequeña, sino a un bien en la sociedad. Porque, ¿qué te habla de un gobierno totalmente misericordia, ¿no? Que no tiene esta misericordia para los más pequeñitos y que realmente no se le da el trato de valor humano y que muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué tanta violencia? Siempre hay este punto que cada año es el año más violento a nivel mundial, cada vez va en incremento, pues si nos vamos a reflexionar, si no le damos el valor y el respeto a la vida desde lo más pequeño, pues en otro momento va a ser lo mismo, o sea, no me va a importar eh, respetar la vida de otra persona. Es impactante. Fíjate que qué bueno que aclaras este punto de los votos, porque muchas personas empezaron a decir, bueno, ¿y qué hay si había mayoría republicana, no? O sea, ¿dónde está esta fuerza del partido que llegó, pero aquí se manejan por votos, por lo que entiendo, y no se alcanzó el número de los votos, lamentablemente. Sí, se necesitaban 60, hubo 53. O sea, todos los republicanos votaron a favor y todos los demócratas en contra. Ay, qué horror. Ah, qué horror, pero entiendo que es algo que se ha venido empujando, tú bien lo dices, no se ha aprobado, pero es como todavía el seguir, bueno, ¿qué falta para seguir trabajando al respecto, no? Es como, no es que esté totalmente perdido, sino es seguir trabajando al respecto.
Exacto. Ok, muy bien. Pues otra tarea, otra tarea pendiente que tal vez es bueno que los grupos que estamos a favor de la vida en todas sus etapas sea un nuevo punto de enfoque que podamos ahí trabajar para empujar. Y pues, si no que es o no hay otro punto de agregar de tema de la vida o de provida, me gustaría que habláramos de migración. ¿Cómo están las cosas allá? Porque creo que es el tema, yo veía cómo es que ha sido fundamental en el discurso de toda la vida, ¿no? De Trump, desde su anterior mandato, desde la segunda vez que compitió y esta tercera vez que compitió y que ganó, pero siempre, siempre uno de los puntos medulares era el tema de la migración. Sí, como tú dices, no ha dejado de serlo, ha sido tema base para Trump. Eh, yo creo que si vemos la realidad de cómo votó la gente, el primer tema de por qué Trump ganó no es el tema de migración, es el tema de la economía. Hay una inflación enorme aquí en Estados Unidos, el costo de vida, el costo de lo básico que vas a comprar para comida está altísimo, 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 altísimo. Entonces, realmente lo que empujó a la gente a votar por Trump y en contra de los demócratas fue por el tema de economía. En segundo, Okay. tercer lugar, sí está el tema de migración y yo creo que ahí sí ha sido por parte del discurso, por el cuestión del discurso de Trump. Porque si ves la realidad, que siempre ha sido la misma realidad, de qué trabajos son los que toman los que están, que no es, que es migración indocumentada, ¿no? Es las personas que no tienen documentos legales para trabajar en Estados Unidos, son los que están trabajando en agricultura, los que están trabajando en servicios, como puede ser en restaurantes y en hoteles, en limpieza, meseros y también cocineros en los restaurantes y en los hoteles nuevamente. Y son trabajos, los de agricultura sobre todo, que son trabajos que son de, no importa qué tipo de clima haya, que son físicos muy, muy, muy difíciles. Eh, no son trabajos para los cuales los americanos están tratando de tomar, claramente, ¿no? O sea, también hay mucho tema de jardinería y de construcción, son donde están la mayoría de los inmigrantes indocumentados. Entonces es trabajo de base, por así decirlo, que sostiene toda la economía de arriba, ¿no? Entonces, también si ves estadísticas, porque también se ha usado mucho el tema de la criminalidad y porque vienen aquí, vienen a robar y vienen a traer drogas y vienen a violar. Claramente sí hay un elemento de grupos que vienen a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Pero en realidad, las estadísticas enseñan que, de hecho, los migrantes tienen un porcentaje mucho más bajo de crimen que los nacidos en Estados Unidos. Entonces, tampoco es un tema que digas, mira, la mayoría de los que están acá están cometiendo crímenes, entonces hay que sacarlos a todos. Tampoco. Yo creo Y que que él se basa mucho eso en su discurso, ¿no? Decir que el gran mal son los de afuera. y no está basado en la realidad. Y al final, yo creo que él ha sabido como que tomar el pulso de hay que encontrar a quién le echamos la culpa, de Claro. por qué Estados Unidos no está tan bien, y en lugar de ver hacia ellos mismos, siempre es más fácil ver al otro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este es un tema que va a ser primordial, que va a impactar y que a nuestro punto de vista la línea base de siempre es derechos humanos y que es, sí, podrán ser personas que no tienen documentos, que entraron de manera ilegal, se saltaron las reglas, pero eso no les quita que no sean personas con la misma dignidad que tú y yo y que están trabajando y que están sosteniendo la economía de Estados Unidos y que están aquí también para sacar adelante lo que es ellos, sus familias y el futuro, ¿no? Y que Estados Unidos realmente es un país construido por oleadas de migrantes que han venido en diferentes tiempos de su historia y que siempre ha habido el que estaba hasta abajo y el que tratábamos de menos. O sea, el siglo pasado, en realidad, los que eran como los menos eran los irlandeses y los italianos, que eran los que acababan de llegar y tomaban estos trabajos, ¿no? Ahora
son tercera, cuarta generación y ya prácticamente son profesionistas para arriba todos de este flujo migratorio que hubo en su momento. Entonces ahora los que les está tocando llevarse la mala, eh, como la mala fama es en general a los latinos, ¿no? Entonces lo que también yo quisiera decir es que la mejor manera en que podemos, los que vivimos acá en Estados Unidos, que somos latinos, callar bocas es hacer las cosas como se tienen que hacer. Entonces, hacer las cosas bien. Trabajar como ya lo hacen prácticamente todos, que toman 2, 3 trabajos, porque nuevamente tienen que pagar la renta de aquí y tienen que mandar a su casa, ¿no? Entonces se toman 2, 3 trabajos, no están nada más de 9 a 5 y se van a su casita. Y también respetando lo que son las leyes de Estados Unidos. Entonces ahora lo vimos en los 4 años anteriores de Trump, que es tienes que portarte tal cual como un santo si no tienes documento en Estados Unidos, si te quieres quedar. O sea, no te puedes saltar ni media regla porque te van a agarrar y van a empezar proceso de deportación. Entonces sí vamos a ver deportaciones más rápidas y en grandes números porque fue lo que Trump prometió. Lo que se va a hacer es que se empieza normalmente por personas que ya tienen una orden de deportación, que puede ser por 2 razones: cometieron algún crimen y ya tienen una orden de deportación, o porque no asistieron a la Corte de Migración y entonces el juez declaró orden de deportación. Porque no es que nada más lleguen, por ejemplo, digamos, a una fábrica, se agarren a todos y vean quién tiene papeles y quién no. Okay, okay. Una vez que hacen eso, los que no tienen papeles, hay que ir a revisar si ya tienen orden de deportación o no. Y si no la tienen, se tiene que hacer un proceso legal en la corte migratoria de su estado para ver, ok, cuáles son las causas por las cuales sí te podemos deportar, o si tienes algún caso por el que te puedas quedar en Estados Unidos, que hay varios tipos de casos. Ahí tienen que contratar un abogado de migración en Estados Unidos y lleva varios meses o incluso años. Y dependiendo si No, y aparte implica dinero, o sea, no es que le salga súper barato el asunto, ¿no? También. sí, y también es, si no tienes ningún tipo de crimen, normalmente el juez te va a dar fianza y puede seguir tu juicio desde fuera. Entonces tampoco que la gente se imagina de, ay, te suben al camión y te regresan, porque no es así. O sea, sí hay un proceso legal por el que se tiene que pasar. Entonces, por eso te digo, con los que van a empezar son los que ya tienen orden de deportación, y entonces como ya está la orden de deportación, a ellos sí los pueden subir al camión y regresarlos. Ahí lo que se va a complicar, que entonces tiene que ver con México, es que va a pasar en la frontera norte y sur, de donde van a llegar a dejar, que está pues prácticamente tomada por el crimen organizado. Entonces no hay control. Entonces va a haber... Bueno, de acuerdo a Donald Trump, ya los terroristas, acuérdate que también él se tomó la libertad de nombrar terroristas a los grupos del narco aquí, que yo ahí difiero, la verdad, difiero en ese sentido con este tema, pero bueno, perdón, adelante, Pili, acaba la idea. No, está bien, está bien. Lo que tú dices, yo de hecho estoy de acuerdo con que los nombren como grupos terroristas, porque entonces lo que tiene de consecuencia jurídica el que los Sí, nombre grupo terrorista es que se pueden congelar de manera mucho más fácil sus cuentas bancarias. Entonces, bueno, ok. entonces, otra vez, estamos hablando de dinero, o sea, hay que cortar de ahí porque muchas cosas se paran con eso. Entonces, se pueden parar las cuentas de banco de manera mucho más fácil, y también si están acá en Estados Unidos, cuando se arresta, no pueden tener fianza de manera automática, no pueden acceder a fianza y otro tipo de cuestiones de tipo penal que entonces hacen que haya consecuencias directas más rápidas para los que están cometiendo este tipo de crímenes. O sea, no es solo llamarlos terroristas por el sentido de decir el terrorismo como llegar en un avión y tirarte la Torre Gemela, no. O sea, jurídicamente tiene muy buenas aristas, yo creo, para tirarle al crimen organizado de manera directa y de manera legal. Wow. Fíjate que te agradezco mucho porque yo desconocía que realmente eso implicaba el término. Yo sí me iba más como una parte despectiva que se refería Trump a hablar a los grupos, que obviamente no podemos cerrarnos de ojos. Tristemente, nuestro país es una
hay una narcopolítica en varios estados. Tristemente se ha tomado, o el poder está muy concentrado, hay este estado fallido en esta cuestión de poner orden, que se lleve a cabo las reglas, porque por mucho tiempo se negoció el tema de los gobiernos, negociaban ahí con el narco y de repente empezaron a hablar de abrazos, no balazos, y realmente es algo que ahorita vemos en la frontera, se ha salido de control completamente. Entonces, yo puedo entender esta parte de Trump que quiere proteger a su país, que no quiere que lleguen personas a afectar a sus ciudadanos. Él es un patriota, ¿no? Y él lo que quiere es América para los americanos, lo que hablábamos, el hecho de decir, quiero proteger nuestra economía, nuestra seguridad, y realmente tiene razón. O sea, yo lo reflexiono y digo, se me hace, o sea, de primera instancia puedo decir que exagerado, pero por otro lado digo, pero eso es lo que él quiere hacer para cuidar a su ciudadanía, no está tan, o sea, no es descabellado. Y creo que a veces nos vamos más en este sentido de criticar lo que él está haciendo, pero no hacemos una reflexión al interior, es decir, ¿por qué la gente en México se tiene que ir a otro país para tener un ingreso más seguro, una mejor calidad de vida? Y aquí me gustaría que tocáramos desde la perspectiva de las mujeres. Por ejemplo, en tema de lo que estamos hablando ahorita de migración, de seguridad. Las mujeres cuando se van a otro país, en este caso, el sueño americano, que se van de aquí, de algunos estados donde hay una carencia impresionante, se tienen que ir, son las que viven las peores experiencias para llegar allá. Por lo regular, y es lamentable señalarlo así, son abusadas sexualmente. Es muy difícil que una mujer migrante no llegue sin haber vivido un abuso traumático y violento, por un lado. Luego, estando allá, pues trabaja en cuestiones que no son a lo mejor las más óptimas, ¿no? Las que más quisiera. Sí, sí. No las hay, no las vive. Y muchas veces tiene que abandonar a sus hijos o abandonar a su familia para, como decíamos, ¿no? Producir dinero, enviarlo, pero se pierde y se rompe un vínculo, que es lo que trae este desquebrajamiento del tejido social, que es algo que nos ha costado muchísimo, hablando de México. Y por otro lado, aquellas mujeres que ahorita, migrantes que van a deportar y que a lo mejor se quedan en la frontera, ¿qué te puede ofrecer? ¿Qué trabajo le puede ofrecer a una mujer? Y aquí entra el tema de la prostitución, que hay un grupo que dice, bueno, déjenlas, si ellas quieren prostituirse, casi casi es porque lo quieren hacer. A ver, se me hace increíble que haya personas que todavía crean y defiendan eso, por un lado. Pero esta parte de decir, imagínense a qué grado tienes que llegar como mujer de tener que renunciar a ti misma para ofrecer una satisfacción, para tener un ingreso, para sobrevivir. Es algo que no podemos imaginar, sinceramente, porque no vivimos esa realidad, no llegamos a ese punto de desesperación, o simplemente a un punto de que ya estás tan disasociada de su realidad, porque eso es lo que pasa a muchas mujeres en la prostitución, que ya no viven su realidad, que está su cuerpo, pero su mente está en otro lado. Es un punto que no hemos visto que trae este tema de migración de manera tan fuerte, tan impactante. Y por otro lado, las mujeres que se quedan esperando a aquellos migrantes que se fueron y que muchas veces pueden mandarles dinero, muchas veces nunca vuelven, ¿no? O sea, nunca desaparecen y ellas se quedan de este lado en su pobreza y ahora enfrentando ser jefas de familia y proveedoras solas. Entonces, realmente el fenómeno de migración tiene un abanico que tenemos que analizar también desde la perspectiva de las mujeres. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos impacta? Y justo también a la niñez. ¿Qué impacta que no vivas con un padre, ¿no? Que yo le diría, esta sí es una verdadera pandemia, créanme, la ausencia paterna, ¿no? La ausencia paterna que ha traído tantas desgracias, es la realidad, y que muchas de ellas, si la podemos analizar de muchas formas, pero hablando del tema de migración, pues eso trae que haya una ausencia y un crecimiento sin la figura paterna, que es fundamental en la formación de cualquier ser humano. Entonces, sana, por supuesto, ¿no? Pero entonces, vemos cómo este tema
de migración, que justo ha sido un tema muy fuerte por parte de Trump y que está diciendo como que ellos son los malos, ellos. Y sí, falta esta reflexión al interior, porque efectivamente, o sea, puedes señalar a grupos mexicanos, a los narcos, eh, que son los que principales traficantes, pero también tenemos que hablar de la realidad que quienes consumen las drogas, de los principales países que consumen las drogas es Estados Unidos. ¿Y tú qué estás haciendo en este sentido al interior, ¿no? Más de irte hacia el exterior, ¿qué estás haciendo al interior? Y por otro lado, es interesante mencionar dos cosas antes de que se me olvide. El padre de Donald Trump es Sí, su migrante. Él viene esposa. de Alemania, ¿no? Es interesante como decir, a ver, tu papá era migrante y tú eres un ejemplo claro de que él no fue un maleante, o sea, no sabemos la vida de general del señor, pero lo que vamos es alguien que construyó una riqueza y que le trajo algo positivo a su país, ¿no? En construcción de riqueza, de empresas, etcétera. Es decir, no puedes generalizar porque tú vienes de un origen migrante, por un lado. Y por el otro, creo que es interesante también señalar algo que por lo regular no se comenta en números, que realmente quienes han deportado más en los sexenios, bueno, no sexenio, porque ellos son 4 años, Cuatro. pero en los periodos de tanto de Obama, que él duró 8 años, porque continuó, se religió, y en el periodo de Biden fueron más las deportaciones que en el tiempo de Trump. Esto es interesante que se nombre, porque todo el mundo cree que Trump así, ¿no? A diestra y siniestra, y no. Curiosamente, los demócratas, los que se supone que están siempre abrazando que los derechos, que los migrantes, así, fueron los que más deportaron en número. Tal vez la diferencia que sería bueno señalarlo es que Biden, por ejemplo, expulsó o volvió a repatriar a quienes llevaban poco tiempo, ¿no? Que llevaban un mes, 2 meses. Y Trump lo que sí hizo es regresar a aquellos que llevaban como hasta 10 o 15 años, es decir, ya teniendo un patrimonio en Estados Unidos. Que eso sí podríamos decir, oye, ya contribuyeron, ya construyeron, sí está como súper mala onda que te valga todo ese esfuerzo que hicieron y regresarlos nuevamente a nada, ¿no? O a ese lugar que dejaron por pobreza, por así decirlo. Pero creo que sí vale la pena considerar esto. Vamos a ver al final de su mandato de de segunda etapa, cuáles son las características de aquellas personas migrantes pues que regresaron a su país de origen. Y a mí me llama la atención, y si quieres, para ya ir cerrando, Pili, esta parte o este tema que yo considero eh, eh, como de dos vertientes, ¿no? Porque una de las medidas es que aquellos que antes se daba esta oportunidad de que aquellos que nacieran en Estados Unidos, en tierra americana, ya automáticamente tenían como la nacionalidad. Y ahorita ya les dijeron que si alguno de los dos padres o que si son migrantes que no tienen todavía como una cuestión residencia física, Estatus o legal. Ujú. esa, no pueden. Entonces, ahí no sé tú cómo lo ves. Sí, mira, esta es una orden ejecutiva que no tiene ni pies ni cabeza, una de las cuantas, porque el que alguien sea americano por haber nacido en territorio americano, está en la Constitución de Estados Unidos, es Sí, la enmienda 14, y de hecho nosotros tenemos la misma base legal, o sea, para nosotros mexicano es el que nace en territorio mexicano, da igual de dónde son tus papás, si son legales, si no, o si eres de padre o madre mexicana. Estados Unidos es lo mismo. Si eres de padre o madre o los dos americanos, si naces en otro país, tú tienes la nacionalidad. Si naces en territorio de Estados Unidos, aunque tus papás no tengan documentación legal, tú eres considerado americano. Entonces, lo que va a pasar ahora, de hecho, ya hay 18 demandas que se han interpuesto por varios estados acá en los Estados Unidos en contra de esta orden ejecutiva diciendo que va en contra de la Constitución. Entonces, esto se va a resolver. No te puedo decir si rápidamente, esperemos que rápidamente, porque cualquiera que quiere sacar un pasaporte va a ser un desastre ahorita. Si alguien tenía que viajar rápido y no tiene todos los papeles juntos, va a ser un desastre, pero se va a resolver. Y la verdad es que lo más seguro, todo el mundo lo está diciendo, la Corte va a decir que esto es inconstitucional
y que Trump no puede, porque aparte de todo, lo que se tendría que hacer es entonces cambiar la Constitución de manera legal y que pase por el proceso que tienen que pasar por Congreso, Senado y legislaturas estatales. Si acaso lo quieren cambiar, lo tienen que hacer con el proceso legal debido, y Trump no tiene la facultad para tomar esta decisión con una orden ejecutiva. Entonces, está en la Constitución, las demandas ya están interpuestas, esto se va a resolver, no en 2 días, porque al final son demandas y es juicio y todo lo que toma para que llegue a la Suprema Corte, pero se va a resolver de manera que esto no va a cambiar solo porque Trump lo ponga en una orden ejecutiva. Oye, súper, también asertiva tu aclaración, porque luego todo el mundo se va como que, ya lo dijo él, ya lo señaló, ya lo firmó, ya es un hecho. Y no, tienes que ver si no se contrapone con la Constitución, qué es lo que van a decir en aquellas organizaciones de justicia. Creo que es algo muy positivo lo que señalas ahorita. Y por último, Pili, ya para cerrar este espacio de reflexión, una palabra, indultos. ¿Tú qué Indulto. opinas, Liz? Ay, no. Indultos, tanto de Biden como de Trump, para mí fue De los de dos. que Sí, mira, los indultos. Biden, el último minuto que estuvo en la Casa Blanca, literal, antes de ponerse el abrigo, indulta a toda su familia. O sea, como que digo, a ver, ¿qué hizo sin toda ni tu caso. familia que los tuviste que indultar? O sea, ¿qué hay atrás? No sabemos, se ve mal, se ve muy mal. O sea, el Pésimo. que tenga que indultar a todos, o sea, ves ahí listada a toda la familia. Alguien dijo, a la esposa no le indultó porque a Jill Biden no sale, que sí hizo algo, buena suerte. Pero todos los demás ahí están. O sea, él ya había indultado al hijo que sí tenía un crimen que ya estaba en proceso de sentencia. Este ya lo había indultado, pero antes de ponerse el abrigo, indulta a toda la familia. Entonces te queda con un mal sabor de boca que dices, ¿por qué tienes que indultarlos si no han hecho nada malo? O si sí lo hicieron de una vez, les quitas cualquier responsabilidad, ¿no? Y que él siempre en su campaña estuvo diciendo que todos son iguales ante la ley y aunque sean sus hijos o sus primos o nietos, él iba a hacer que todos eran iguales ante la ley y a la mera hora pues vemos que no. Por el otro lado llega Trump y Trump indulta a literal todos los que estuvieron en el tema del 6 de enero, incluidos los que cometieron crímenes violentos, que nuevamente sí se perdieron vidas durante esa toma del Capitolio del 6 de enero, y entonces gente que mató ahora está libre. O sea, había uno que tenía 20 años de cárcel y ya está libre. Entonces los dos, la verdad es que los indultos yo diría, pues muy mal. Muy mal. Eh, Muy Muy. mal, porque tiene que haber consecuencias a esos actos que hubo durante el 6 de enero que fueron en contra completamente de la democracia y que pusieron en riesgo a muchas personas. O sea, estaban todos reunidos, el Senado estaba ahí, el vicepresidente estaba ahí, y eso pudo haber pasado a mayores por minutos y segundos y no pasó, pero aún así sí se perdieron vidas. Y por el otro lado, Biden indultando a toda la familia. Entonces también vuelves a ver que hay asco de los dos lados al final. Sí, sí. No, totalmente, totalmente. O sea, yo quería como que al final aterrizar en esta parte para cerrar, porque si bien hemos ahorita como reconocido lo que está haciendo de positivo en la era de Trump y bla, 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 también es necesario que señalemos, o sea, estas cuestiones que te dejan mucho que desear, que habla mucho de la persona, como dices, de ambos, pero pues ahorita hablando de Trump, el decir, qué terrible que pongas por encima de la justicia, por encima del respeto a aquellas familias, de aquellas víctimas, tus intereses, tu ego, tu persona, que cierro con el tema narcisista. O sea, qué terrible es pensar que no, o sea, que no estás realmente, que tú hablas de justicia, de libertad, de verdad, etcétera, como que hay una incongruencia ahí que le resta muchísimos puntos. Yo en verdad no comparto, o sea, una simpatía por él, lo comentaba desde el principio, y que creo que eso cómo hace falta, ¿no? O sea, está bien que esté tomando decisiones valientes, está bien que esté trabajando a 1000 por hora, o sea, ya quisiéramos nosotros que desde el primer día aquí en México se la pasan celebrando que subieron al poder y 30,000 eventos, ¿no? Y este cuate acabó su discurso y luego se fue, bueno, a trabajar, ¿no? O sea, a firmar como loco y a seguirlo, y yo lo veo como maquinita, está impresionante.
o sea, ya quisiéramos como esta parte, ¿no? De como muy disciplinado, etcétera. Pero cómo es de tremendo pensar en esta incongruencia y que si no hay, que aunque haya una persona que defienda la verdad, no es congruente, es algo como que no hay una, en mi punto, no hay una verdad, un verdadero compromiso por luchar por los valores que tanto estás defendiendo. Sí, exactamente. Entonces vamos a ver los siguientes 4 años, vamos a seguir platicando, festejando lo bueno, también poniendo el dedo en lo que no. Y eso es, yo creo que es lo que tiene que hacer sociedad civil y la ciudadanía en general. O sea, no te puedes casar con un Claro, lado y a dejarle pasar cosas que no. O sea, tienes que ser crítico y sí reconocer cuando hay cuestiones que está cumpliendo con su agenda, que la gente votó por eso, pero también cuando se están cometiendo atrocidades que no tienen forma de defenderse. claro. Y digo, ya te hablaremos en otra ocasión, como el tema de Panamá, ¿no? Del canal de Panamá, el tema del Golfo de México, el tema de cómo apoya ahorita a lo mejor una guerra que tristemente sigue en Medio Oriente. Entonces, creo que sí vale la pena, todavía da para mucho, pero en esta ocasión quisimos centrarnos en estos temas principalmente. Y pues, Pili, a pesar de todos los problemas técnicos, qué bueno que Lo logramos. tuvimos esta oportunidad nuevamente de reflexionar, de conocer y agradecemos a quienes nos pudieron acompañar en esta transmisión en vivo. Agradecemos a quienes nos van a poder acompañar más adelante, en cualquier momento, porque va a quedarse grabado este live y les agradecemos estar con nosotras en este inicio de 2025, deseándoles lo mejor de lo mejor. Pili. Muchas gracias a todos. 2025 para adelante, ya se decidió el año pasado lo que va a ser la agenda política de ambos países, pero no por eso nos vamos a quedar sentados y calladitos. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Claro que sí. Les recordamos seguir por favor nuestras páginas @LizSoberana y recuerden que hablamos por nosotras. Que tengan muy buena noche, tarde. Hasta luego. Hasta luego.